¿Y si te dijera que el apoyo más potente para suavizar las arrugas profundas, incluso después de los 60, no está en una crema de lujo ni en un tratamiento caro, sino en una crema sencilla que muchas tenemos en casa? ¿Me creerías? Suena difícil de creer, lo sé. Sinceramente, cuando escuché por primera vez que una crema tan común, tan simple, podía marcar una diferencia real en la piel después de los 60, pensé exactamente lo mismo que tú estás pensando ahora. Esto no puede ser verdad. Pero lo que descubrí después cambió por completo mi forma de entender el envejecimiento de la piel. No porque sea una crema milagro, sino por cómo y cuándo se usa. Esa crema es Nivea, la de la lata azul, la de toda la vida. Y hoy, por fin, voy a compartir contigo por qué puede convertirse en una gran aliada para la piel madura, si sabes usarla de la manera correcta. La fórmula de la crema Nivea fue creada en el año 1911 por un equipo de químicos liderado por el Dr. Isaac Lifshutz, quien desarrolló un emulsionante llamado Eucerite. Este ingrediente fue clave, porque permite unir el agua con los aceites de forma estable, creando una crema homogénea, suave y duradera. Gracias a esa estructura, la piel puede mantener mejor la hidratación, algo especialmente importante cuando con la edad pierde esa capacidad natural. Desde entonces, la esencia de esa receta ha permanecido prácticamente intacta durante más de un siglo. Y no es casualidad, esa combinación equilibrada ayuda a que la piel se sienta más flexible, más nutrida y con un aspecto visiblemente más descansado, lo que con el uso constante puede suavizar las líneas finas causadas por la sequedad. Lo curioso es que, aunque el mundo ha cambiado y han aparecido miles de marcas nuevas, ninguna ha logrado replicar exactamente el mismo resultado. ¿Por qué? Porque la fórmula original se guarda como un tesoro en las bóvedas de Beiersdorf, la empresa alemana que fabrica Nivea. Solo un grupo muy reducido de químicos tiene acceso a la combinación exacta de ingredientes bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. A simple vista, los ingredientes parecen comunes: aceites, agua, ceras y perfumes. Pero el verdadero secreto está en la proporción y en la forma de integrarlos. Ese equilibrio químico es lo que crea una textura constante, una sensación de confort duradera y una piel que se ve más suave, más luminosa y con un aspecto más joven, especialmente cuando se utiliza de la manera correcta. Vamos paso a paso, porque cuando hablamos del rostro, la forma de usar la crema es tan importante como la crema en sí. La Nivea de la lata azul actúa principalmente como un producto oclusivo y emoliente. Esto significa que no hidrata aportando agua directamente, sino que ayuda a sellar la humedad que ya está presente en la piel, evitando que se pierda con facilidad, sobre todo durante la noche. Piense en ella como un velo protector, una capa suave que cubre el rostro y lo protege mientras usted descansa. Muchas cremas ligeras se absorben rápido y desaparecen en pocas horas. Nivea, en cambio, permanece más tiempo en la superficie de la piel, ayudando a que ésta se sienta más cómoda, más flexible y menos tirante al despertar. Desde la dermatología sabemos que la pérdida transepidérmica de agua es uno de los principales motivos por los que la piel del rostro se ve apagada, áspera y con líneas finas más marcadas. Cuando la barrera cutánea se debilita, la piel pierde agua de forma constante y silenciosa. Con el tiempo, esa sequedad hace que las arrugas superficiales se noten más. Usada correctamente, Nivea ayuda a reforzar la barrera cutánea, reduciendo esa pérdida de agua y mejorando la sensación de suavidad. No rejuvenece la piel ni borra arrugas profundas, pero sí puede ayudar a suavizar las líneas finas causadas por la sequedad y a devolver al rostro un aspecto más descansado y luminoso. Ahora vamos a la aplicación correcta para el rostro. Empiece siempre con la piel limpia. Lave el rostro con un limpiador suave, sin sulfatos agresivos ni espuma excesiva.
El objetivo es eliminar restos de maquillaje, protector solar, grasa y contaminación sin alterar la barrera natural de la piel. Después, seque el rostro con una toalla limpia dando pequeños toques, sin frotar. Es importante que la piel no quede completamente seca, debe conservar una ligera humedad. Tome una cantidad pequeña de Nivea, mucho menor que la que usaría en el cuerpo. Caliente la crema entre las yemas de los dedos durante unos segundos hasta que se vuelva más manejable. Aplique la crema sobre el rostro cuando la piel aún esté ligeramente húmeda. Este detalle es clave. Al hacerlo así, la crema ayuda a sellar esa humedad dentro de la epidermis. Extienda con movimientos suaves del centro del rostro hacia afuera, sin estirar ni presionar la piel. Este paso es ideal por la noche, cuando la piel entra en su fase natural de reparación. Al despertar, muchas personas notan el rostro más suave, menos tirante y con un brillo natural que no es grasa, sino confort. Ahora voy a revelar una fórmula más avanzada, pensada especialmente para cuando la piel está extremadamente seca, tirante y áspera, algo muy común en invierno, sobre todo en pieles maduras con líneas marcadas. Pero antes de entrar en la receta, dime algo muy importante. ¿Tu piel se siente así aunque te pongas crema una y otra vez y nada parece funcionar? Escríbeme ahora mismo en los comentarios sí o no, porque esta fórmula es para esos casos en los que la hidratación común ya no es suficiente. La segunda fórmula está pensada para esos momentos en los que la piel del rostro se vuelve extremadamente seca, tirante y áspera durante el invierno. Es una situación muy común en pieles maduras, cuando incluso aplicando crema varias veces al día, la sensación de incomodidad no desaparece. Esta combinación está diseñada como un apoyo intensivo para mejorar el confort de la piel cuando la hidratación habitual ya no parece suficiente, ayudando a que el rostro recupere un aspecto más suave, luminoso y visiblemente más radiante. La base de esta fórmula es la crema Nivea de la lata azul, combinada con vitamina E. La vitamina E es conocida por su capacidad para apoyar la barrera cutánea y ayudar a que la piel se sienta más protegida y flexible. Aquí la proporción es fundamental. Se utiliza una cantidad de Nivea del tamaño de una avellana y solo media cápsula de vitamina E. Usar más no mejora el resultado y puede hacer que la piel se sienta pesada. Antes de aplicar la mezcla, hay un gesto sencillo que puede marcar la diferencia. Coloca sobre el rostro una toalla humedecida con agua tibia, bien escurrida, durante 1 o 2 minutos. Este calor suave ayuda a relajar la piel y a prepararla para recibir mejor el producto, favoreciendo una sensación de suavidad y una textura más uniforme. La mezcla se prepara justo antes de usarla. Coloca la Nivea en la palma de la mano o en un recipiente limpio, añade la vitamina E y mezcla suavemente hasta obtener una textura homogénea. Antes de aplicarla, es recomendable calentar la mezcla entre las yemas de los dedos durante unos segundos. Este gesto sencillo ayuda a que el producto se distribuya mejor y hace la aplicación más agradable. La aplicación debe hacerse siempre por la noche, con el rostro limpio y ligeramente húmedo, tras retirar la toalla tibia. Este detalle es clave, ya que la crema actúa sellando la humedad que ya está presente en la piel. Aplica la mezcla con movimientos suaves, del centro del rostro hacia afuera, sin frotar ni estirar, prestando especial atención a las zonas más secas como mejillas, frente y contorno de la boca. Con el uso constante, el rostro suele despertar con una sensación de piel más lisa, más cómoda y con un brillo natural que transmite un aspecto saludable y radiante. Esta fórmula no está pensada para usarse todos los días. Lo ideal es aplicarla 2 o 3 veces por semana durante el invierno. En las noches restantes, basta con utilizar Nivea sola en una cantidad ligera. Con el uso constante y correcto, muchas personas notan que la piel se siente menos tirante, con una textura más uniforme y un aspecto general más descansado.
Es importante preparar solo la cantidad que se vaya a usar en el momento, y no guardar la mezcla ya hecha. Las cápsulas de vitamina E deben conservarse en un lugar fresco y protegido de la luz. Antes del primer uso, realiza siempre una prueba en una pequeña zona de la piel, y suspende la aplicación si aparece irritación. Esta fórmula no promete milagros ni cambios drásticos, pero puede convertirse en un apoyo valioso para mantener la piel del rostro suave, luminosa y confortable durante los meses más fríos. Antes de continuar, quiero saber algo de ti. Dime en los comentarios, ¿te ha gustado más la fórmula 1 o la fórmula 2? Te leo porque eso me ayuda a saber qué tipo de cuidado necesita más tu piel. Y ahora sí, prepárate, porque en el siguiente paso voy a compartir contigo la tercera fórmula, una versión mejorada, pensada para quienes además de sequedad notan manchas, tono apagado o piel con aspecto cansado. Es una combinación sencilla de Nivea con una gota de limón fresco, utilizada de una forma muy concreta y segura para ayudar a que la piel se vea más uniforme y luminosa, siempre con las precauciones adecuadas. Es importante hacerlo bien en el momento correcto y sin excesos. Por eso, quédate conmigo, porque enseguida te explico cómo usar esta fórmula correctamente y qué debes tener en cuenta para cuidar tu piel sin dañarla. La tercera fórmula es diferente. No está pensada solo para hidratar ni para aliviar la sequedad extrema. Está pensada para cuando, al mirarte al espejo, notas manchas oscuras, zonas apagadas, piel sin luz, esa sensación de rostro cansado que no desaparece aunque lo cuides. Esta fórmula combina crema Nivea con una gota de limón fresco, pero lo importante no es la mezcla en sí, sino cómo y cuándo se usa, porque aquí no buscamos cubrir la piel, sino ayudarla a verse más clara y uniforme sin agredir. Nivea actúa como una base protectora que cuida y calma la piel, refuerza la barrera cutánea y evita que la piel se reseque durante el proceso. El limón, en una cantidad mínima, aporta ácido cítrico, un exfoliante natural muy suave que puede ayudar a mejorar el aspecto del tono apagado y a suavizar manchas superficiales relacionadas con la edad y la sequedad. Por eso esta fórmula exige precisión, una gota exacta, ni más ni menos. La preparación es sencilla pero consciente. Toma una pequeña cantidad de Nivea, del tamaño de una avellana, y añade una sola gota de zumo de limón recién exprimido. Mézclalo bien hasta que la textura quede completamente uniforme. Esta fórmula nunca se guarda, se prepara y se usa en el momento. Antes de aplicarla, limpia bien el rostro y deja la piel ligeramente húmeda. Si quieres potenciar el efecto, puedes colocar una toalla tibia bien escurrida sobre el rostro durante 1 minuto. Este gesto ayuda a que la piel esté más receptiva, sin necesidad de vapor ni calor fuerte. La aplicación se hace solo por la noche y siempre en capa muy fina. No se masajea con fuerza. Se extiende suavemente sobre las zonas con manchas, tono desigual o piel apagada, evitando ojos, labios y áreas sensibles. Menos cantidad, mejor resultado. Esta fórmula no se usa a menudo. Una vez por semana es suficiente. En pieles sensibles, incluso cada 10 o 14 días. En los días posteriores, la piel necesita calma. Solo hidratación suave y al día siguiente, protector solar sin excepción. Con el uso responsable, muchas personas notan que el rostro se ve más luminoso, con un tono más uniforme y una textura más limpia, especialmente en manchas superficiales. No borra el pasado de la piel ni sustituye tratamientos médicos, pero puede ayudar a recuperar claridad y frescura de forma gradual. Esta es una fórmula para quienes ya conocen su piel, para quienes prefieren resultados reales, lentos y respetuosos. Y usada con cuidado, puede convertirse en ese pequeño gesto nocturno que devuelve luz al rostro sin forzarlo.
Aunque estas tres fórmulas pueden ser grandes aliadas para la piel madura, hay algo fundamental que debes saber. Ninguna fórmula funciona si se aplica sobre hábitos equivocados. Y lo más delicado es que muchos de estos errores son tan comunes que pasan desapercibidos. No generan alarma inmediata, pero poco a poco anulan por completo cualquier resultado, incluso cuando el producto es adecuado. El primer gran error es usar demasiada cantidad. Existe la creencia de que, si algo es bueno, aplicar más acelerará los efectos. En la piel madura ocurre justo lo contrario. El exceso satura, incomoda y hace que la piel deje de responder. Estas fórmulas funcionan mejor en capas finas, aplicadas con suavidad. La piel no necesita ser cubierta, necesita ser respetada. El segundo error es no respetar los tiempos. Utilizar una fórmula intensiva varias noches seguidas no mejora los resultados. La piel necesita pausas para adaptarse y recuperarse. Cuando no se le da ese tiempo, entra en un estado de defensa silenciosa y deja de reaccionar. Por eso la frecuencia es tan importante como el producto en sí. Constancia no significa insistencia. Otro error muy frecuente es acumular demasiados productos en una misma noche. Exfoliantes, activos fuertes, diferentes texturas, todo junto. La piel madura no procesa bien ese exceso, se sensibiliza, se desequilibra y pierde su capacidad natural de protección. Si una noche eliges una de estas fórmulas, esa noche es suficiente. También se pierde gran parte del efecto cuando la piel no está bien preparada. Aplicar cualquier producto sobre un rostro mal limpio o demasiado seco reduce notablemente su eficacia. La limpieza debe ser suave, sin fricción ni agresividad. Una piel limpia, calmada y ligeramente húmeda responde mejor. Una piel castigada solo se defiende. Un error silencioso pero muy importante es olvidar la protección solar al día siguiente. Todo el trabajo nocturno necesita protección durante el día. Sin ella, especialmente cuando se busca luminosidad o tono más uniforme, los beneficios se pierden. Incluso en invierno, incluso en días nublados, este paso es esencial. También es fácil caer en el error de esperar resultados irreales. Cuando las expectativas son demasiado altas, cualquier mejora real parece insuficiente. Estas fórmulas no borran arrugas profundas ni eliminan manchas antiguas. Lo que sí pueden hacer es mejorar la textura, la comodidad, la luminosidad y la forma en la que la piel se ve y se siente cada mañana. Eso ya es un cambio verdadero. Otro punto clave es aprender a escuchar a la piel. Si un día aparece incomodidad, calor o tirantez, insistir no es disciplina. Es descuido. La piel madura se expresa a través de sensaciones. Saber detenerse y volver a lo básico también es parte del cuidado consciente. Y aquí está lo más importante. Ningún producto ni ninguna fórmula funciona cuando el cuidado se vive desde la prisa o la exigencia. La piel madura no responde a la presión, responde a la constancia tranquila. Cuando el cuidado se convierte en un momento de calma, el resultado se nota, no solo en el espejo, también en cómo te sientes. La verdadera transformación no ocurre de un día para otro. Ocurre cuando dejas de buscar perfección y empiezas a cuidar con paciencia, cuando entiendes que cada pequeño gesto suma y cada exceso resta. Estas fórmulas no están aquí para cambiar quién eres, están aquí para acompañarte, para ayudar a que tu piel esté más cómoda, más luminosa y más viva en esta etapa de tu vida. Si evitas estos errores, si respetas los tiempos y escuchas a tu piel, las fórmulas sí funcionan, no como un milagro, sino como un proceso real, amable y sostenible, porque una piel bonita no es una piel perfecta. Es una piel cuidada con respeto, tiempo y conciencia. Y eso, al final, se nota.
Antes de terminar, quiero que te quedes con una idea muy clara. Cuidar la piel no es luchar contra el tiempo, es reconciliarte contigo misma. Cada gesto suave, cada minuto que dedicas a tu rostro, es una forma de respeto y de cariño hacia todo lo que has vivido. La edad no apaga la belleza, lo que la apaga es dejar de cuidarse. No buscamos perfección ni promesas imposibles, buscamos una piel que se sienta cómoda, luminosa y viva, una piel que refleje calma, bienestar y seguridad incluso después de los 60, porque una piel radiante no es la que no tiene marcas, sino la que está nutrida, protegida y en equilibrio. Si de verdad te importa tu piel y quieres empezar a cuidarla con más conciencia, escribe ahora mismo en los comentarios: "Renace mi piel". Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de este pequeño secreto, compártelo. A veces, un simple gesto se convierte en un gran apoyo con el paso del tiempo. Recuerda esto: la constancia tranquila transforma más que cualquier solución rápida. Escucha tu piel, cuídala con paciencia y permítele renacer a su manera, con luz, con dignidad y con belleza real.